No conocen nada. No conocían nada. ¿Qué fue? Porque en la escuela nadie habla. No. En la escuela no se enseña. Pero ahora hay una juventud nueva de lo que... Claro. 90 en la República Dominicana. Luego se organizó un conversatorio con André Courtin sobre las relaciones entre la República Dominicana y Haití. Este conversatorio fue realizado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Y también, finalmente, organizamos la presentación de un espectáculo teatral, una sátira, El Vigía, sobre la travesía del descubrimiento de América. Esto fue realizado en el taller de Chichi García, que lo puso a disposición de manera muy amable y muy solidaria. Para la próxima temporada, bueno, ahora organizamos este coloquio y hago un anuncio de la última actividad de la asociación. El 20 de junio, aquí mismo, va a ser la presentación de nuevo de la pieza teatral El Vigía, sobre el descubrimiento de América. ¿No estás aquí? Bueno. Pero ya pasaremos la información. Como ven, el espacio es pequeño, o sea que solo se admitirán 20 personas. Pero pasaremos la información y los primeros 20... Bueno, el 20 de junio es un sábado. Sábado 20 de junio. No, porque yo también tenerles a todos por acá una rica sorpresa, llenar este espacio con los compatriotas dominicanos. Soy Oleka Fernández, formo parte del equipo que ha organizado esta actividad junto a mí, junto a Maritza, junto a Jaroni, gracias a la Asociación de Dominicanos en Francia por facilitarnos este local y poder hacer esta actividad. Quiero brevemente presentarles un poco la Asociación Altamar, de la que formo parte, que ha organizado esta actividad. Les voy a contar en algunas líneas el objetivo de esta asociación y lo que pretendemos y motivarles a que la hagan suya. Bueno, entonces la Asociación Altamar es una asociación, voy a mezclar el francés y el español, porque así lo hice. La Asociación Altamar es una asociación regida por la Ley 1901, qui a pour but la création, la production et la diffusion de obras et de projets culturels, artistiques, scientifiques et éducatifs sur tout support, en France et à l'étranger. Altamar se veut un lieu d'échange et de diffusion des savoirs. Elle souhaite encourager la créativité, le développement de l'expression dans toutes ses formes, la prise de conscience et valorisation de soi et du collectif, pour contribuer à la construction d'un être humain plus libre et autonome. L'association Altamar souhaite développer des activités telles que la production de spectacles vivants, des ateliers, conferencias, coloquios, proyecciones. La asociación desea inscribirse como partenaire de manifestations liées au projet de la vie culturelle, tanto local como régional, national et international, en cohérence avec les valeurs et objets de la asociación. En esta línea, la asociación, gracias a la iniciativa de otras personas que se acercan a nosotros, ha organizado ya el año pasado 3 actividades que algunos de ustedes acudieron. Una fue, por ejemplo, la proyección del film documentaire La fiesta electoral, de Francis Candel. Es el director de las ediciones Cielo Naranja, para que dé una conferencia sobre Pedro Enrique Sureña y presente y ponga a circular aquí sus obras completas. Las ediciones Cielo Naranja es una web dedicada al estudio y la difusión del pensamiento dominicano y caribeño. Es muy interesante, ojalá podamos traerlo, estamos haciendo todos los esfuerzos asociativos, que nos digan cuáles son sus intereses, qué tipo de proyectos quisieran desarrollar o quisieran recibir
que pongamos en común nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestras sensibilidades, en fin, que construyamos juntos. Gracias. Y bueno, se especializa en temas culturales, coloniales y migratorios entre Argelia, Francia, Haití y República Dominicana. Fungió como docente en las universidades de Limoges y Panthéon-Sorbonne, a París. Recientemente prologó y editó el libro La fabricación de las identidades culturales, edición Raison d'Agir, del sociólogo argelino Abdelmalek Sayad. Partiendo de sus investigaciones, este conversatorio propone recrear varios escenarios que restituyen el valor de la crítica social y el rol político de los intelectuales. Es una ocasión también para nosotros de celebrar, y luego vamos a brindar por el éxito de Amin, que obtuvo recientemente su grado de doctor en sociología, con honores a unanimidad por el jurado. Lo digo, sí, lo digo. Hay que decirlo. Porque de eso se trata en esta asociación, de celebrar los éxitos de los dominicanos y las dominicanas aquí. Ahora ya, le toca a mí. Y yo celebro el encuentro que tenemos todos juntos aquí y que es verdaderamente un placer. Primero, bueno, agradezco la invitación y que todos estén aquí presentes. Decía que es muy grato y le agradezco también, puesto que es uno de los elementos fundamentales que yo siempre veo en la forma de proceder de un intelectual, que es el intercambio público. Es decir, y hoy lo veremos en la pequeña presentación que yo voy a hacer, en llevar un poco más allá del círculo académico los conocimientos que uno tiene, y no solamente llevarlo en forma de transmisión del conocimiento, pero también aprender de los diferentes sectores que se encuentran aquí presentes, de las diferentes generaciones que se encuentran aquí, de las diferentes vivencias que cada uno tenemos para, como decía Oleca, que es el objetivo de Alta Mar, construyamos todos juntos algo diferente. Yo intentaré resumir en grandes líneas dos investigaciones, una investigación que me ha llevado a reflexionar sobre el título de esta presentación, un título un poco ambicioso: decirle la verdad al poder, la necesidad de intervenir en el campo político. Un primer caso, voy a insistir sobre la necesidad de intervenir en el campo político, partiendo de un contexto donde resurgió un tipo de intelectual diferente. Yo voy a reconstituir un poco esta historia porque me concentro en la guerra de Argelia principalmente. Decía un intelectual específico, puesto que partía de tratar de entender, de comprender la sociedad para poder transformarla. Y voy a exponer entonces la necesidad de este tipo de intelectual en la escena pública. Y luego presentaré otro caso sobre cómo y el potencial que tiene esta dimensión de intervenir en el campo político. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? No solamente limitarse a constatar un hecho o a exponerlo, pero también a implicar diferentes sectores de la sociedad para que puedan cambiar la situación. Antes de pasar entonces a esta presentación, yo quiero problematizar un poco el encuentro. El tema del rol de los políticos, del rol político de los intelectuales es un tema que tiene múltiples aristas, y me gustaría comenzar por las diferentes preocupaciones que me salieron para problematizar y hacer esta investigación. El campo político. Podemos decir que desde los años 70, 80, 90 constatamos un cierto retiro de esos intelectuales que veíamos intervenir en la escena pública. Pero mi intención fue ir más allá de la simple denuncia, de decir por qué no, o criticar por qué no existen estos intelectuales en el campo político, para entender los factores que implicaban este retiro. El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que la sociología, por la ciencia que estudio principalmente, es una ciencia política que tuvo que disimularse como tal para poder ser aceptada como ciencia. De ahí que buscara cuáles son los factores de esta distanciación del campo político. Están las razones evidentes, primero, de la lucha de poderes entre el campo político y el campo intelectual, es decir, cómo
de cierta medida el campo político busca, si lo queremos en buen dominicano, afuerear ciertos tipos de intelectuales y apropiarse de algunos otros y solamente hacer existir aquellos que convienen al campo político. Pero están las menos evidentes, que no son menos impactantes. Son las incidencias de la profesionalización del campo científico, las reglas de visibilidad del mundo científico, donde se necesita siempre adoptar un cierto tipo de lenguaje, ciertos códigos, ciertos cánones, ciertos tipos de publicaciones, lo que hace que, primero, en cuanto al lenguaje, se vuelve ajeno a la apropiación que todo el mundo puede tener, y no es solamente algo que se impone, sino que nos apropiamos. O sea, yo mismo sé que durante todo este transcurso académico yo me he apropiado un cierto lenguaje académico, lo que me impide de llegar mucho más allá y sobrepasar la esfera académica. Científicos que buscan, en cierta medida, retirarse. Son códigos que buscan más bien que se imponen a las diferentes actividades científicas y por ende se ajena de los otros campos culturales, políticos y sociales. Son reglas de autonomía que han llevado incluso a deslegitimar las entradas políticas en el terreno científico. Recientemente yo tengo un amigo que estudió la cuestión de los sindicatos en España y le rechazan el artículo que él presenta a una revista científica diciendo que su artículo es muy político y no científico, al momento de que él trata de dar todos los elementos, las pruebas necesarias científicas, pero la tonalidad que él utiliza y la denuncia que él hace, aunque sea fundamentada, es deslegitimada dentro del campo académico. Ciencia social, es decir, que se queda solo como ciencia dentro de un campo académico y se olvida lo social. ¿Por qué se hace este tipo de trabajo? La intención no fue restringirme en los límites de este tipo de actividad, pero el interés fue también de ver lo posible. Cómo pasar las fronteras, tanto de estas formas de academismo, de un cierto círculo, de un mismo espacio, como también sobrepasar los juicios o prejuicios antiintelectuales. De un no queremos idea, lo que queremos es acción. Entonces, mi objetivo fue romper con estos dos extremos, tanto el academismo que se encierra en un espacio académico, como aquellos que están en la acción, en la necesidad de una acción comprensible, que buscan casi deslegitimar la idea de la necesidad de un aporte de ideas, un aporte intelectual. Esta articulación, la articulación de estos dos cánones, yo lo encontré estudiando uno de los hechos más históricos, más crueles que ha tenido la humanidad, como lo fue la Guerra de Argelia. Como ustedes saben, Argelia fue colonia francesa durante 132 años, de 1830 a 1962. Y este proceso, el periodo de la Guerra de Liberación, del 1954 al 62, es un periodo bastante vasto y bastante rico en cuanto a transformaciones políticas, sociales, económicas, que duraríamos, yo pienso, bastante exponiéndolo, pero concentrándome en el tema que aquí se expone, que hizo resurgir, como yo decía en introducción, un tipo de intelectual que se intervino en la escena pública, y un tipo de intelectual muy específico. Me refiero a un tipo de intelectual, el intelectual crítico, que se distinguió de los intelectuales de gobierno, que captaba, precisamente como su nombre lo dice, el gobierno, donde esos tipos de intelectuales que trabajaban para el gobierno tenían poca autonomía para poder hacer una crítica social. Y se distinguía de igual modo de, como decía, de los intelectuales de gobierno que estaban cooptados por el poder, justamente, que es lo que se busca criticar en el título de hoy, y de igual modo de los intelectuales revolucionarios. Con esto quiero hacer una pequeña salvedad, es decir, aquellos que, como hablaba hace un rato con Bruno, aquellos que buscaban solamente denunciar un estado de cosas, y no era solamente que no proponían un cambio, porque sí lo proponían. El caso era de que no correspondía a la realidad compleja en la que se encontraba la situación. Yo lo voy a exponer un poquito más concreto adelante, pero me refiero principalmente, podemos citar tres casos. Es el caso de Gisèle Halimi, el caso de Simone de Beauvoir, el caso de Pierre Vidal-Naquet, que van con pruebas
netas, tanto en el campo del derecho, principalmente, criticando la tortura que existía ante Yamila Bupacha, una argelina que fue torturada durante mucho tiempo en las cárceles argelinas, como la desaparición del estudiante, del profesor de matemática comunista, Maurice Audin, que Pierre Vidal-Naquet hace una obra completamente fundamentada y a partir de eso viene a criticar el poder, el estado de cosas que se encuentra esa situación argelina y principalmente esta desaparición, pero aportando pruebas concretas, dando, como yo voy a exponer en los dos casos que estudié, dando las claves primero para la comprensión como un medio indispensable para la transformación del estado de cosas. Esto el caso que voy a exponer, me concentré principalmente en dos intelectuales que tendrán una gran repercusión en Francia luego, que son Pierre Bourdieu y Abdel-Malek Sayad, dos sociólogos que revolucionaron completamente la manera de ver el mundo, uno en diferentes campos, en el campo de la educación, en el campo de la cultura, siempre tratando de desvelar los mecanismos que producen las desigualdades sociales, y Abdel-Malek Sayad, sociólogo argelino, que se concentró principalmente en el tema migratorio. El europeo, el colonizador que llegaba, pues los dos se dieron como tarea común contrarrestar las diferentes políticas coloniales y entender completamente los diferentes cambios en los cuales las masas argelinas se encontraban, para darle lo que ellos llamaban algo muy intervenir políticamente, es decir, hacer política pero de manera diferente. Era primero comprender la sociedad para luego darle las armas, los instrumentos críticos, si ustedes quieren, las ideas, a las poblaciones sobre la dominación en la que ellos se encontraban. El carácter político del trabajo de las diferentes encuestas que ellos van a estar realizando en Argelia fue estuvo muy presente. El carácter político. Aquí le voy a citar un extracto de una nota que escribe Bourdieu en uno de sus cuadernos, en el año 59-60. Él dice: el rol del etnólogo puede consistir en ayudar al colonizado, fuera de todo paternalismo, en descubrir su vocación, suministrándole los materiales susceptibles de ayudarlo. Quizá el sociólogo debe en ciertas circunstancias hacerse escritor público. No tiene este por misión explicar los pensamientos, las incertidumbres y las angustias de todo un pueblo, pero la empresa es mucho más ambiciosa que la imagen lo pinta. Él trata de descifrar la verdad del pueblo que él estudia e incluso, desvelándole, ayudarlo a revelarse. El punto es proveer instrumentos críticos a los colonizados, en este caso, a partir de la comprensión de los fenómenos que los dominan. La tarea que se dieron estos dos intelectuales no fue simplemente de describir los cambios sociales producidos por la guerra y la colonización. Para ellos, la revolución puede desembocar, la revolución en este caso, los instrumentos que ellos le dan a estos argelinos, puede desembocar en un nuevo destino para el pueblo argelino, para que se asuma plenamente y pueda construir una nueva sociedad democrática. Estos debates no eran filosóficos, los debates que estos dos sociólogos llevaban a cabo sobre estas realidades. Tienen como materia prima una realidad muy concreta. Se trata, primeramente, los casos que ellos van a estudiar, en este caso, las políticas coloniales. Principalmente, hay que recordarse, en el 1960, 3 millones de argelinos fueron reagrupados, de 10 que había, reagrupados en campos de concentración con el objetivo de debilitar las alianzas posibles que en las zonas rurales los campesinos podían hacer con las fuerzas de liberación nacional. Entonces, necesarias para engendrar un cambio social. Es otro de los aspectos, estudiando esta cuestión de las condiciones sociales, económicas en las que se encuentran estos campesinos, estos obreros, que son las masas principales que ellos van a analizar. El punto era también entender cuáles son los medios y los recursos necesarios para poder engendrar un cambio social. Efectivamente, que dentro del debate al cual ellos se confrontan es tanto decirle la verdad al poder colonial en este caso, pero también a las diferentes teorías científicas que se debatían en aquel entonces, principalmente, como yo decía, a los intelectuales revolucionarios.
puesto que estos decían que eran los campesinos los que iban a hacer la revolución. Y pues Bourdieu y Sayat, encuestando, se decían y viendo que la realidad era mucho más compleja, pues decían, no, pero es que esto es mucho más complejo, se necesitan algunos recursos. Los campesinos pueden ser medios de revolución, pero pueden ellos completamente transformar en el estado en el que se encuentran, en un presentismo, no por intención, sino porque le imponen un estado donde ellos no tienen que vivir del cotidiano, por la situación en que les explicaba. Pues en esa condición es imposible poder ya uno sobrepasar la preocupación del día a día y poder vislumbrar un cambio político mucho más fuerte y radical al que ellos estaban sometidos. Y es la visión un poco reductora y homogénea de los colonizadores y de los colonizados que hace Memmi, incluso conservadora, donde no le permite entrever las condiciones de una emancipación y de un proyecto revolucionario. En fin, ciertamente es una visión noble, lo que podemos catalogar esta visión de Memmi, donde dice que para salir de este estado de cosas había que terminar con la colonización. Pero el hecho es que a pesar de lo noble que sea, no corresponde a la realidad. Lo que Bourdieu y Sayat van a ver es que la realidad es mucho más compleja y que el fin de la colonización no iba a significar para el colonizado que se iba a descolonizar de su fin. No sé si me doy a entender, es decir, que el fin de un sistema, el sistema es mucho más complejo y de ahí nacen grandes teorías, a partir de casos muy concretos, porque eso es lo que trataba de dar a entender también, cómo se construye el pensamiento crítico a partir de hechos muy concretos. Ellos aquí es que van a prolongar un análisis sobre lo que es la dominación, es decir, romper con el esquema de que un sistema nos impone, el sistema nosotros nos interiorizamos y nos hacemos copartícipes de ese sistema. Y ese sistema se va a comportar mejor mientras más adheramos a él. Y adherimos a él de manera inconsciente, puesto que es un sistema que está en nuestro cotidiano, en el cual nos socializamos con la escuela, con los amigos, con los compañeros, con los medios, con las políticas públicas de control incluso de los manuales escolares que tenemos en todos lados. Volverse, a pesar de lo crudo que puede ser una realidad, porque uno tiene, como yo voy a leer un extracto ahora, la parte fácil de, entre comillas, porque uno no está ajeno a los sentimientos, de ir a constatar un fenómeno y no solamente de salir de ahí y yo sé que yo voy a tener mi comida, o yo voy, cuando yo iba a trabajar sobre las cárceles aquí, yo sabía que bueno, yo me iba para mi casa y estas personas se encontraban sin nadie que le ayudara, incluso jurídicamente, y todos los problemas en los cuales ellos estaban involucrados. El punto es que cómo salir de ese estado para transformar, primeramente comprender, como decía Caminero, para luego transformar ese fenómeno social. Ese impasse de no solamente ir a constatar algo, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo pasamos de la constatación a la acción? Yo les voy a leer un extracto muy revelador de este caso, de Abdelmalek Sayat, que le escribe a Bourdieu después de la guerra. Esto más en los años 70, él fue a constatar las reformas agrarias que se llevaban a cabo con los campesinos. Y él le escribe esto en los años 70. Además de esto, resiento un cierto malestar. En definitiva, yo espectador fuera de juego, tengo la parte simple de constatar, a sabiendas que es la condición necesaria de la actitud de distanciación científica. Sabiendo también que de hecho no estamos nunca fuera del juego por el simple hecho de estar ahí presente con la gente. No estoy yo ahí con mis botas para hacer resurgir problemas conocidos de manera práctica por todos, o aquellos problemas ocultos e inhibidos, negados. Yo tengo siempre el sentimiento desagradable de ser pesado. Es tan cierto y cansón que en un cierto discurso sobre lo social se ayuda a cuestionar problemas, a construir la realidad en sujeto de análisis, no puede aportar directamente soluciones. Es quizá mi misión la de desvelar cuestiones que no son cuestionadas. Sayat aquí en este extracto no pone en cuestión el potencial político de la sociología. En cambio, le queda el gusto amargo de no poder ir más lejos que de constatar una realidad social. Como yo decía anteriormente, pasar de la constatación a la acción. Los 30 gloriosos, donde Francia se reconstruye completamente.
¿Qué pasa? Que Francia disimulaba algo que se estaba cociendo cada día. Es decir, que esa inmigración de trabajo no iba a regresar. Toda inmigración de trabajo se convierte en una inmigración familiar. No es porque lo hagamos venir que lo vamos a mandar después de que construyeron. Entonces, incluso, no, se dieron a cabo varias políticas de regreso, pero es que ya esas personas están echando raíces en este país. Este país es el de ellos, porque aquí es que están echando mucho más raíces. Pero, bien, entonces lo que explicaba era que siempre se veía esta inmigración de manera provisional, es decir, que algún día partirían. Incluso en el campo científico no se le dio el valor de estudiar la inmigración, porque pensaban que era un objeto no noble, que son marginados, que se van a ir ahorita. Y el transitorio, exactamente, y el resultado fue muy doloroso. O sea, fue a finales del 80 donde se comenzó a comprender de que sí existía una población inmigrante, o de hijos de inmigrantes que reconstruyeron Francia. El caso de los turcos en Alemania. Igual no, o sea, es algo... Bueno, pues ahora... Una especialización, y esa especialización es que hace que se aleje completamente de esa realidad que tú dices que es transformable y que puede a él aportarle para él ir más lejos dentro de lo que él se plantea dentro de la sociedad que está trabajando. Pienso que la especialización es una... fue un proceso bastante... Y mete mucha plata para que los intelectuales produzcan, pero nunca se apoyan en los resultados de la investigación de sus propios intelectuales. Yo no estoy hablando de los intelectuales extranjeros. Aquí, no sé cuándo Francia recogió el resultado de la investigación, no voy a poner de Sayet, pero de Bourdieu, para tratar de resolver, pero de tener una política mucho más aceptable para los migrantes que él fue a buscar, porque ni siquiera fue que vinieron. Ahora está el Estado francés soportando otro tipo de migrantes, que son los que llegan, los navegados, los que vienen de otra frontera, eso es otra cosa, pero lo que el Estado francés fue a buscar para sus propias necesidades, pues nunca se ha apoyado sobre ninguno de los resultados de ninguna investigación para elaborar, yo no digo una estructura, nada. Si tú haces un recuento de las escuelas donde se enseña árabe aquí, uno se queda atónito porque pueden ser 3 o 4 escuelas en este país. Bueno, y esa fue una población que, siendo francesa, al momento en que lo fueron a buscar, pues tampoco le dieron los instrumentos de esa nacionalidad, sino si fueron tratados como gente que no eran francesas, y lo eran cuando lo fueron. Bueno, ese es el caso del caso francés, pero es mi constatación, la evidente, la más real, es que nunca, por ejemplo, el presidente Hollande fue a Haití y metió la pata, porque ninguna de la gente que le escribieron lo que él tenía que decir allí se leyó ninguno de los estudios de ninguno de los investigadores que ha pagado el Estado durante 60 años para eso. Entonces, ahí hay no paradoja, hay algo que uno no entiende. Entonces, no creo que sea en esa... que yo pienso que no es a nivel de esos estados, esas instituciones democráticas, que pueda venir el cambio. El cambio tiene que venir de la gente que lo soporta, que vive la realidad que hace por la que ellos tienen que hacer que se haga el cambio. Eso es un asunto. El otro es la educación, y aquí vamos a coger, por ejemplo, el ejemplo dominicano. En Dominicana habría que cambiar los manuales escolares, porque ahí donde esos manuales mantienen el antihaitianismo, porque
eso fue un instrumento de una política, de un tirano, y siguen allí. Nadie y ninguno de los historiadores nuevos, nuevos no, lo que conocemos, aparte lo que utilizan las teorías marxistas, etcétera, etcétera, y ni siquiera ellos, han hecho que se cambien los manuales. Y hasta que el dominicano es como... Si es en la misma... O respondo porque si No, lo mío es rápido. Mira, yo primero quería aclararle aquí a este niño que yo me imagino que un sociólogo tiene que actuar de acuerdo a la realidad de la sociedad en que vive, ¿verdad? Entonces, la India nos lleva a nosotros más de 5.000 años de civilización. Y claro, el hindú tiene otro temperamento, otra forma de ver la vida, y Mahatma Gandhi pudo, en un país como ese, hacer una revolución pacífica. Pero entre paréntesis, Gandhi tomó conciencia cuando vio lo que pasaba con los negros en África. Claro, sí, bueno, tomó conciencia de lo que es conciencia, pero lo que yo me refiero es a la forma de hacer la revolución. Que en todos los pueblos no se puede aplicar lo mismo, perdona. Perdona tú. En todos los pueblos no se puede aplicar la misma técnica. No. Porque el pueblo dominicano es un pueblo con una mezcla de raza de carajo. Entonces, con una religión católica que nos impone a nosotros una sumisión, como decía a mí, una sociedad conservadora. ¿Entiendes? Entonces, nosotros en Dominicana tenemos que aplicar quizá otra técnica. Ahora, yo lo que quería decir es que yo veo la función del sociólogo con específicamente en nuestro país, en República Dominicana, con la sociedad dominicana, que esto es como un círculo vicioso. Primero, la carrera de sociología se inició en Santo Domingo cuando estaba el gobierno de Balaguer. Balaguer nunca reconoció a los sociólogos. Se vinieron a reconocer después de Balaguer. Él no le daba el título, porque él consideraba que, claro, decía él, lo que pasa es que no le convenía a su línea política, a su política de él. Eso por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Esto es una pregunta, ¿cómo le entramos el agua al coco? Eso, déjame decir una cosa. Dentro de la semilla del aguacate. Por lo que yo sé, hay una persona que estuvo a punto de hacer que el país cambie mucho en una época, le dieron un golpe de Estado, que fue Juan Bosch. ¿Usted me entiende? No era Gandhi, estaba en Santo Domingo, y él estaba haciendo que el país mucho aspecto cambie en cuanto a la corrupción, en cuanto a muchas cosas, y porque no le interesaban ese comportamiento de los poderes que estaba diciendo yo, lo que hacen, lo que lleva a la sociedad hoy en día, lo que le tapa la vista a la gente. A ellos no le interesaba eso que está haciendo Juan Bosch. ¿A quién no le interesaba? A la gente que llevan esos poderes, que no son dominicanos. No, a los yanquis no le interesaba, vamos a hablar claro. Exactamente, pero a los yanquis. Los yanquis fueron mandaron de golpe de Estado. Los yanquis son una parte, es una pequeña parte. Exacto. Y la oligarquía dominicana. Pero Juan Bosch estaba llevando un tipo de revolución, estaba cambiando el país. No le interesó a la gente que tenía mucho poder. Es una pregunta muy interesante. Yo diría que no se hace una sola persona, sino varias personas, y no solo intelectuales, sino que formen discípulos, y así se va... Y una pregunta, y no van a ir respondiendo a la medida que... No, porque sería bueno que tú recogieras la... yo vaya respondiendo también, en el sentido de que es lo que va a alimentar el debate, para que cada pregunta pueda extenderse un poquito más, porque yo supongo que no es solamente una visión. El qué hacemos, yo sé que es la pregunta clave de aquí, y de aquí vamos a ir sabiendo qué vamos a hacer. Y aquí no salgo yo sin esa respuesta. Entonces, yo voy a tratar de responder muy brevemente a las diferentes preguntas, cuestionamientos que se acaban de hacer. Primero, efectivamente que es un privilegio el hecho de ya trabajar pagado por el Estado de manera independiente, lo que no es siempre el caso. Como yo decía, en nuestros países, en nuestro país en general, la politización no lleva a una captación completa, pero sí reduce bastante el poder de autonomía que tiene un intelectual. En Santo Domingo se ha hecho muy fácil, o sea, para no callar la boca, a veces lo envían para afuera y ya ahí
Sí, No. hace. O, bueno, y no solamente con el Estado, sino con los poderes políticos y económicos. O sea, yo conozco casos muy cercanos, para no decir la familia completamente, donde efectivamente uno hace un planteamiento crítico y ya al minuto te pueden llamar, uno para quitarte el anuncio del programa de televisión, lo que te reduce a que tú no puedas comer, o para llamar a la universidad y decir hay que quitar clases a este muchacho. Entonces efectivamente donde hay que modular ciertos aspectos. O sea, que ya de por sí el hecho de uno poder trabajar subvencionado por el Estado y contra el Estado es verdaderamente un privilegio bastante importante. Ahora bien, efectivamente no se utilizan los resultados y no vemos a esos intelectuales que lo llaman. Ahora, es que los intelectuales es muy heterogéneos. O sea, un intelectual que va a cuestionar al Estado, donde en pocas palabras le duele, en lo que las raíces políticas de un fenómeno dado, no va a llamar a ese intelectual para que venga a solucionar el caso. La lucha de ideas es como una lucha de poder en otros sectores. En la televisión, cuando se va a tratar, o en Santo Domingo, cuando se va a tratar un tema X, pues siempre van a llamar a alguien que adhiera mucho más al pensamiento que ellos tienen. Y aquí, si ustedes ven, incluso en France Televisión o en cualquier otra, ustedes van a tener solamente 1 contra 3, lo que es completamente desigual. Entonces, también en ese sentido, efectivamente, está el hecho de cómo no se han utilizado los resultados. Bueno, pues sí, están ahí, se han hecho trabajo. Lo que pasa es que el Estado también tiene sus intelectuales. Claro. Incluso aquí donde le paga gente que trabaje para encontrar una verdad, pues el Estado también tiene sus propios intelectuales y no va a salir de ello. El otro punto rápido de cómo exactamente canalizar las luchas sociales, efectivamente, hay gente que está en la Candelaria, está el padre Regino, que estaba en Dajabón, no, pero también está el Rogelio y el padre Regino que estuvo bien fuerte. Bueno, mi único medio, estando a distancia... También a tirar piedras. No, pero justamente... Ser creativo. El punto es que yo sé que con lo del Tribunal Constitucional, por ejemplo, con esta ley, que incluso varios intelectuales... No es ley, es una ordenanza. Exacto, una sentencia. Pero una ordenanza a nivel jurídico. Sí, que no, increíble, pero no se puede apelar. No se puede, precisamente, pero eso es bueno, parte del juego. No tiene nada que ver con un origen. Son cuestiones sociales, políticas y económicas que se le están denegando cotidianamente a una cierta población que es dominicana y que no vemos el peligro que se puede llevar. Pero con la articulación además que se puede hacer, yo he visto varias iniciativas con lo desigual que es llevar esta lucha, que vemos como la ley, la ordenanza pasó y hoy día ya se va a cerrar el plan de regularización sin nada y nos vamos a quedar con un paquete de gente completamente sin su derecho y sin poder apelar a quién. Entonces yo he visto cómo efectivamente yo pienso que hay que la lucha siendo tan desigual, tratar de unirse un poquito más. No es fácil porque cada uno tenemos nuestro compromiso, por eso de ahí la necesidad del colectivo, puesto que cada uno tenemos, pero bueno, con un poquito cada uno llegamos a algo. Y yo veía, por ejemplo, en varios portales que se han ido desarrollando, cómo se busca completamente restituir la verdad sobre lo que va pasando y dándole a ellos, a estas personas implicadas, herramientas para que ellos conozcan su propio derecho. Y cómo varias iniciativas se han ido movilizando con ellos para que ellos puedan, porque son ellos la entidad cuestionada, pues cuestionarse es como aquí, yo conozco un amigo mío que va a tratar de proponer ahora al Senado, yo no sé si lo van a dejar entrar, incluso, el hecho de que no haya tope para sacar la carta electoral, de que los individuos puedan tener
aquellos que quieran ir a votar, pues Que puedan voten. tener más acceso de que no haya un tope, puesto que esa persona, uno, por cuestiones de trabajo, o por cuestiones X, de que ellos no están en un medio como nosotros, donde sabemos que tal día que se va a ir a hacer, pues ellos puedan tener una herramienta, Entonces, son varias efectivamente, dependiendo del contexto, efectivamente, como lo presentaba aquí, cada sociedad construye sus propias revoluciones, efectivamente, y yo pienso que en la sociedad dominicana, como decimos, no sé dónde, es muy difícil ya de por sí sobrevivir si uno no está pegado. Hay medios y hay márgenes de maniobra, lo que no es sencillo, pero no es imposible. Y yo pienso que, nada, hablando una vez más, el academicismo y la práctica. Y justamente yo he interpretado algo que lo puedo llevar a Santo Domingo, muy diferente como ciertos compañeros o compañeras que han hablado, porque justamente hay un desplazamiento también de población en República Dominicana. Santo Domingo o República Dominicana y Haití tienen es una isla con límite. Es decir, nosotros ocupamos 48.000 kilómetros cuadrados y Haití ocupa 22.000 aproximadamente. Y resulta que el crecimiento demográfico de Haití está incontrolable. Sino que se lleva una política de aumentar la población haitiana a favor de que una política que se ha incrementado desde hace siglos, esa inmigración masiva que desarrolló el Imperio francés en cierta medida, que creó esa posibilidad producto de un problema matemático. Señores, si ustedes van a meter en la isla Saona 1 millón de habitantes y apenas ahora, resulta que va a haber una contradicción, porque va a haber prácticamente un desplazamiento de población. Lo que resultó que nosotros estamos diciendo que los indios se acabaron. Eso es mentira, los indios no se acabaron, los indios se diluyeron en otras razas y en otras personas que se han mezclado. Incluso hay una persona por ahí, creo que en una universidad, que hizo un censo y que nosotros teníamos algo de indio todavía. Tercero, los indios están ahí porque el Yucatán es lo mismo, es la misma cultura. Hay una lengua en Yucatán que se llama nahua, igual que nosotros, que tenemos también nahua. Entonces yo creo que a nivel intelectual y de la historia no es un problema de educación, sino es que una mala educación. Nosotros nos han educado mal. Nosotros hemos nacido inteligentes, nacimos de una manera y nos educan de otra manera, y como nosotros, puede ser, si yo hubiera nacido en China, hubiera hablado chino. Ahora hablo español, o probablemente nuestro argot. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un problema que nosotros queremos señalar, no que un problema académico, que un problema de esto, que nosotros no tenemos cultura. No, República Dominicana tiene cultura, y tiene cultura política. Hemos vaciado demasiado lucha, el problema de 500 años. Hemos desarrollado demasiado actividades contra los ingleses, contra los franceses, Para la señorita, le voy a decir una cosa. Para mí. No, digo así para cualquier persona, pero especialmente con usted. Yo considero que esa idea de que la Francia había traído la cultura, mentira. La Francia lo que trajo el esclavismo a República Dominicana en Haití y destruyó la primera república que se llamaba Haití, justamente. El nombre de Haití lo usaron los dominicanos, no fueron los haitianos. Primero se llamaba Haití español, la independencia efímera. ¿Y quién la destruye? La intervención francesa. ¿Y la iglesia católica? No, espérate. Fue la iglesia
Iglesia Católica en ese momento fue... El cardenal no había llegado. No había llegado. Él había destruido ya la isla y otra cosa. Oye, pero se contradice cuando Núñez de Cáceres quiere poner una ley contra la esclavitud, lo primero que sale la Iglesia Católica es rebatiendo de eso. Pero desde el punto de vista militar, desde el punto de vista militar, es la Francia imperial que interviene en República Dominicana con Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer es un general francés, no es haitiano. Y nosotros le queremos adjudicar a los haitianos que ellos son los que han intervenido en República Dominicana. No vamos a echar para atrás en ese sentido. Entonces, en ese sentido, es Jean-Pierre Boyer que justamente es expulsado. ¿Por quién es expulsado Jean-Pierre Boyer de la isla? Justamente es en el sur de Haití. El 23 de enero de 1844, Jean-Pierre Boyer es expulsado de Haití y fue el más grande criminal que hubo en todo. Hasta Carlos Marx tuvo que hablar de Jean-Pierre Boyer. En el 18 un romario de Luis Napoleón Bonaparte. Déjeme terminar, por favor. Sí, pero para avanzar y para articular... articula tu intervención con ¿Y quién lo ataca? Son los duvalieristas, todas las cosas que atacan a Haití. Yo no voy a decir que él sea lo mejor, que tenga el ejemplo, pero era el gobierno legalmente, legítimamente, y es el sentir del pueblo. Es igual que primero cuando cayó Trujillo, vino Balaguer y después vino esto, pero hubo un proceso que fue evolucionando y que se puede desarrollar. En ese sentido yo digo que el mismo ejemplo que hay en República Dominicana con respecto a la despoblación de Argentina, yo tengo una escucha, no voy a decir tengo una lectura con respecto a lo que ha señalado hoy, porque no he leído su tesis, pero sí que creo que él vació el mismo contenido de cómo se desplazan poblaciones que después no tienen lo cotidiano y eso. Entonces nosotros estamos desplazando y se rompieron todos los sindicatos, ¿comprende? Justamente en nuestra emigración haitiana hay cosas positivas, hay cosas negativas. Yo digo que hay un problema demográfico porque Santo Domingo, con todo, tenemos una demografía más lenta, un crecimiento demográfico más lento. Y tenemos, por lo tanto, si nosotros seguimos en esa situación, ahora mismo ya son más haitianos que dominicanos, y más que son haitianos más también en Dominicana que dominicanos en Haití. Entonces hay un problema que se tiene que vincular y relacionar justamente con todos los elementos que él ha señalado. ¿Cómo enfrentar ese problema? Entonces nosotros no nos podemos ahora cegar y querer hacer la política humanista del cepallo, no sé qué, y de la iglesia, y ahora solamente hay héroes que solamente son curas, con sotana, ¿comprende? Y entonces yo vinculo eso a que hay una manera también subjetiva de controlarlo. Como dijo el sociólogo, había gente que planteaban, tú lo señalaste, que planteaban cosas muy bien, pero más luego decían, ¿para qué no vamos la lucha anticolonial? Volvimos al colonialismo mental, sencillamente. Señorita Angelita. Esa es la gran crítica que se le hace a los intelectuales dominicanos, de que escriben para un grupito y que lo que dicen no es potable para la gente que normalmente tiene que moderarse. Entonces, ahí eso me lleva al cómo. Tú me hablabas de creatividad, yo que soy un poco más artista pienso en cómo ustedes pueden hacer eso, ese saber, hacerlo puré, como un muchachito, una papilla, para que llegue a las masas. Porque en un país con un 3% de presupuesto para la educación, hay un 4. Sí, pero sigue el 3 y el...
¿Cómo llegar? Tú acabas de decir que hay una paleta de cosas que se pueden hacer, pero yo siento también que cuando tú lees un artículo buenísimo, yo me digo, ¿cómo ponerlo más, qué sé yo, más urbano, más coloquial, que la gente se lo pueda apropiar? Que la gente se lo pueda apropiar, porque ese es el gran problema. Tú le explicas todo lo que tú estás hablando aquí, tú te vas a, no sé, a un barrio que me venga a los guandules, ellos no entienden nada de eso, porque su prioridad es comer, su prioridad es otra cosa, quizás agua, que no hay. Tuvieron el valor de crear esas herramientas, por ejemplo, en el caso de Bourdieu, trabajar el Estado a partir de la parte más ínfima de lo que es el Estado, que son los inmigrantes, que son la gente, la problemática de todos los días, la juventud, etcétera, etcétera, y tener respuesta a eso, que hoy, como dice Marisa, no se utiliza, o sea, eso nunca lo buscan como algo, pero ahí están las obras de él, y entonces lo de Sayé, lo importante es cómo él le plantea, porque ahorita alguien tocó de que los trabajadores, que los sindicatos han sido destruidos, o sea, cómo él plantea que al mismo tiempo eso ayudó a la Central General de Trabajadores franceses, de cómo él hace que se integre a esa población de migrantes dentro del sindicalismo francés. Que ese sería un paso, si en Santo Domingo se pensara de otra manera, para completar, mirando desde el punto de vista capitalista, no como marxista, sino de que el haitiano que está allá está trabajando es mano de obra ya, y forma parte del capital. Entonces tú tienes que integrarlo, sindicalizarlo, y cuando tú lo sindicalizas, entonces toma conciencia, y él junto con el trabajador dominicano va a reclamar sus propios derechos. Y no será ese que lo tienen en la calle, lo utilizan para la construcción, lo utilizan para la agricultura, para la recorta de tomate, para buscar esto, para buscar lo otro, pero después está en la calle. ¿Dónde están ellos? En las reservas. ¿Quién son los americanos? Inmigrantes. Ingleses, irlandeses. Estados Unidos está hecho de inmigrantes. ¿Cómo fue que se fusionó? Necesitaban, había crisis, y los que estaban allá necesitaban mano de obra y gente, y además había un territorio bastante vasto y no había tanta población. Pero llega un momento en que tú no vas a meter en la isla Saona 2 millones de personas, imposible, no cabe, sencillamente no cabe. Hay un problema de espacio vital, demográfico, y el problema del crecimiento. Hay una política inteligente de la Francia de permitir ese desarrollo, y de la francofonía de permitir ese desarrollo incontrolable de la demografía. Eso es así. Y otra cosa, después de la cizaña ideológica, que todo pueblo controlado por el imperio francés e inglés está en guerra, todito están en guerra atomizado. Dime, explícame cómo es eso. Es un problema de una inteligencia intelectual muy bien tratada, y manipulando todas las religiones y todas estas cosas y todo este problema. Pero en el caso de República Dominicana y Haití, hay un problema que debemos enfrentar, no un problema de que le vamos a enseñar a ser sindicatos. Si ellos destruyeron los sindicatos, tú lo dijiste, en Argelia destruyeron los sindicatos. Aquí no se transpone el caso. No, se transpone sí en un sentido, yo digo, a transponer la misma, sacar a los campesinos para que no tenga base social, y resulta ahora en ciertos sitios que tú tengas más. Estamos hablando de República Dominicana, no estamos hablando de un país continental. Y después, ¿por qué no hay un control de la natalidad? Porque una política, esa es aparentemente una negligencia. Demándale a los franceses que sean intelectuales, cultos y todo en República Dominicana y en Haití, despídelo. Ella misma dijo, que entra en contradicción con los preceptos anteriores, que ella dijo que Franz Holanda no sabía lo que decir, y que los otros estudios él no lo había leído, como lo ha hecho en toda parte, y ha metido el otro Sarkozy acabando con todo el mundo, ¿comprende? Entonces es una realidad, no nos tapemos los ojos. Nosotros queremos ahora ponernos a comer fromage, camembert, y yo no sé, y no abrir la boca porque nos va a joder.
Vamos a dar la palabra. Histórica también, porque hoy también nos sentimos que vivimos un mundo hiperglobalizado, que hay muchísima migración. O sea, realmente la globalización tiene varias edades, las migraciones también. O sea, por ejemplo, con los datos de la ONU dicen que aproximadamente en el mundo hay hoy en día 3% de la población mundial que son migrantes. A principios del siglo era 10%. Entonces, esa migración también ha cambiado mucho. Había un hecho colonial, había la migración ha cambiado de sentido, toda una serie de cosas. Yo creo que esas son cosas que hay que tomar en cuenta, y y la capacidad de captación de los estados depende de muchas cosas, depende de la narrativa que define la identidad nacional, depende de la distancia cultural entre el migrante y el país que acoge. O sea, hay toda una serie de factores que hay que analizar. Y bueno, tú eres sociólogo que ha trabajado el tema de la migración, y tal vez no sé si tú puedes abordar eso un poco. Hubo también la industrialización que necesitó mano de obra, hubo el derecho colonial, hubo etcétera. Y incluso los flujos financieros también han cambiado de sentido, donde fueron mucho más norte-sur, hoy son más norte-norte. Bueno, en fin. Y el segundo punto que me gustaría, no sé si tú puedes elaborar un poco más, porque aquí se ha hablado mucho de los intelectuales y de la realidad social, pero yo creo que la realidad social es una construcción. Y no es una construcción. Sí. Y cuando tú decías la lucha de ideas y la comparaba con la lucha política, la lucha de ideas es una lucha política, porque el investigador tiene sesgos también y tiene una ideología. O sea, por más que intente tener un rigor metodológico, tiene una forma de ver la sociedad, y su aporte es intentar contribuir a una comprensión de la sociedad. Y en la medida que tú avances hacia una comprensión mínimamente consensual, es que tú avanzas en un sentido político. Ahí es que tú entras en el campo político. Y por eso también es interesante ver cómo tú puedes conectar con gente que no necesariamente es especialista del tema, etc. Pero es en la medida en que tú construyes un consenso político que ese saber se vuelve político también. O sea, aunque sea la pretensión del investigador tener una incidencia política, solamente eso se puede hacer político en la medida en que es compartido, y entonces se vuelve un arma política. Un arma política. Entonces, bueno, no sé si tú puedes elaborar eso. Sí, y el primer punto va a la... Ya el próximo tema del próximo conversatorio está clarísimo, que es el problema que ya hicimos el conversatorio con Corten, que es el problema de las relaciones República Dominicana-Haití, problema candente. Vamos a ver si podemos para la JANJE organizar un conversatorio en torno a ese tema, y ya les mantendremos informados sobre las próximas actividades. Ojalá que podamos traer a Miguelín con la conferencia de Pedro Enrique Ureña. Y ahora, durante el brindis, va a circular un papelito para que pongan sus emails, su teléfono, y cualquier idea, cualquier inquietud, la opinión sobre lo que ha pasado esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Y por Dominicano en Francia, para que pueda seguir visitando y haciendo estos encuentros tan interesantes. ¿Verdad que dar las gracias? Y que vengan a votar por mí. Hablar de los intelectuales es un problema un poco complicado, porque estamos hablando del pensamiento, de la filosofía, y hablar del academicismo y la sociología, de la política y la sociología aplicada en los países del tercer mundo es también todavía mucho más difícil. Nuestro compañero Amin, que pertenece a la raza inmortal de República Dominicana, ha hecho una exposición sintética de su tesis que le ha hecho ganar un doctorado, una laude, si se puede decir. Este encuentro
de los dominicanos, y este coloquio representa una iniciativa intelectual muy importante. Orleca Fernández se lleva esta iniciativa, este trofeo de esta iniciativa, porque ella ha sido la incitadora de este encuentro, que nos ha elevado desde el punto de vista intelectual a propósito de lo que es las relaciones del tercer mundo con los países colonizantes.